Buenas noches, buenos días, a la hora que sea. Estábamos en 76, en 76 no escribí nada. Estuve comentando y dimos la introducción a lo que eran los multiplicadores de Lagrange, pero en principio estuvimos hablando lo que podrían generar dos superficies. La idea es que a través de dos superficies nosotros podríamos generar una curva. Sí, sí. Dos superficies se cortaban, lo vimos en el video anterior, no voy a repetir todo exactamente. Si dos superficies se cortaban, podían generar una curva. Ahora, bueno, cuando dos superficies se encuentran, se intersecan, ¿no? Podría encontrar como intersección una curva. Pero podría encontrar también un punto, como lo vimos en el video anterior. O sea, podría encontrar dos paraboloides elípticos que se cortan en un punto y nada más. O también podría encontrar que la intersección de dos superficies es la misma superficie. O sea, la misma superficie obviamente se interseca con sí misma, o sea, todo conjunto se interseca con sí mismo y genera el mismo conjunto. Bueno, en este caso, la superficie se interseca consigo misma y genera, obviamente, la misma superficie. O sea, como decir, S1 intersección S1 igual a S1. O S intersección S igual a S. O podrían no generar nada, o sea que sean dos superficies completamente aisladas, también eso lo vimos en el video anterior, y que no se toquen para nada. Esos son todos los casos. Pueden cortarse, generar una curva, pueden cortarse en un punto, puede la misma superficie se interseca sobre sí misma y genera la misma superficie, S intersección S igual a S, o podrían ver dos superficies que están completamente aisladas entre sí y no se cortan. No hay más opciones. Pero la idea es que se corten y formen una curva, porque la idea de este video es dar la definición formal de lo que es una curva. Una curva en el espacio es como un hilo, pongámosle que estamos en 3D, tres dimensiones, X y Z, y es un hilo, ¿no?, que flamea así a través del espacio, por decir así. Como si fuese la trayectoria que hace una mosca, ¿no?, en el espacio. La trayectoria que hace una mosca en el espacio es una curva. Es otro ejemplo físico, digamos, ¿no? O podría ser un cable que subtiende, ¿no?, toda la habitación, un cable recto, eso es otro ejemplo de curva. Otro ejemplo físico, claro. Bueno, una curva es un objeto geométrico unidimensional, de una sola dimensión. Un hilo, la trayectoria de una mosca, un cable. El cable también se puede deformar, también es otra curva. Todos son objetos geométricos en 3D. Eso es una curva, desde un punto de vista intuitivo. Ahora, quiero definir formalmente lo que es geométricamente una curva. Bueno, yo podría decir una curva puede ser la intersección entre dos superficies. Pero esa definición no queda bien, no es muy formal, no es muy clara, podríamos decir, porque uno, si define que la curva es la intersección de dos superficies, la pregunta de todo, ¿cuáles son esas dos superficies que se tienen que intersecar para formar esa curva? Porque curvas hay de toda clase y color, por decir así, valga el exabrupto. O sea, hay infinitas clases de curva, y no vamos a dar una clase muy estricta sobre curvas o topología de curvas, porque eso es más sofisticado, pero hay muchas clases de curvas. Si yo tengo que definir que una curva es la intersección de dos superficies, la pregunta que surge, ¿cuáles son las superficies? Bueno, es un poco áspero, no queda muy claro si yo defino una curva de esa forma, porque no sé cómo interpretar esas dos superficies que se cortan para formar esa curva. Entonces vamos a dar una definición más, vamos a dar la definición formal que aparece en los libros y en todos los cursos, de lo que es, formalmente hablando, una curva en el espacio. Puede ser en 2D, en 3D, puede ser en n dimensiones, pero no vamos a hacer muy complicada la cosa. Vamos a trabajar en 2D y en 3D, o sea, en R cuadrado y en R cubo, y ahí vamos a definir lo que es una curva. Así que este es el video 77. ¿Me equivoco? 77. Vamos a definir la idea de curva en el espacio, tanto en R cuadrado y en R cubo. La definición que voy a poner es equivalente. La única diferencia es que, bueno, en R cubo hay una componente más, ¿no? Son tres componentes, y en R cuadrado son dos componentes, ya eso lo sabemos.
Entonces vamos a ver la definición de curva. Creo que ahí puedo empezar. Definición de curva. Esta definición va a ser equivalente tanto para R cuadrado como para R cubo. Se define curva, le vamos a poner así, con una C, así tipo cursiva, un objeto unidimensional de una sola dimensión, incluido, o sea, un hilo, un cable, la trayectoria de una mosca, como dije recién, una curva, un objeto unidimensional que está incluido, bueno, podría estar incluido en R cubo o, entre paréntesis, ¿no? Pongo también R cuadrado. Vamos a trabajar con R cubo y R cuadrado. R cubo, bueno, en todo caso, cada punto de la curva de R cubo va a tener 3 componentes y cada punto de una curva en R cuadrado va a tener 2 componentes, es la única diferencia. Pero la definición es la misma, digamos. Mutatis mutandis, cambiando de hacer lo mismo, pero cambiando lo necesario. Lo único que hay que cambiar es esto. Para pasar de R cubo a R cuadrado, bueno, saco la componente Z y ya me quedo con la componente X e Y. Nada más. Pero la definición es la misma. Desea define curva C, incluida en R cubo o en R cuadrado, según el caso, al vector. Vector. Ahora vamos a hablar de eso, al vector. C de t, lo vamos a llamar C de t. O también podemos llamarlo R de t. No importa. Ese vector va a definir un punto de la curva. Vamos a poner vector. Antes de poner la expresión matemática, vector es el punto, sigo acá, de la curva, es el punto de la curva. Ese vector es el punto de la curva. Punto de la curva, dado por dos puntos, y ahora sí, R de t, había puesto C de t por R de t. R de t vector de la rayita significa que es un vector, en este caso, si es de R cubo tiene 3 componentes, si es de R cuadrado tiene 2 componentes. R de t, X de t, Y de t, y Z de t. Y este es un vector que indica un punto de la curva, indica un punto de la curva, le subrayo, indica un punto de la curva, esto indica un punto de la curva, entre dimensiones, lógico, y t sería como el parámetro. Ahora vamos a hablar del parámetro. Yo lo estoy poniendo la definición, puede resultar un poco áspera, pero ahora vamos a dar ejemplos para que quede visualmente, digamos, para que quede interpretada bien la definición, porque a medida que uno da ejemplos intuitivos, ayuda a comprender realmente la idea de curva. Ahora, siempre en los libros las definiciones son muy intensas, muy ásperas, pero a medida que vamos viendo ejemplos y aplicaciones se va entendiendo muy bien la definición. Entonces, dado esto, se indica un punto de la curva. Bueno, esto pertenece a R cubo, y si hubiese sido de R cuadrado, hubiese sido con 2 componentes. Pertenece a R cuadrado. Bueno, también es un punto de la curva, pero en R cuadrado. T es un parámetro. T es un número real, se llama parámetro de la curva. Parámetro, vamos a hablar de esto, con ejemplo lo vamos a entender mejor. Parámetro. T es un número real. Pero ese valor de t, que es el parámetro, tiene un dominio de acción, como el dominio de cualquier función, como el dominio de una función f de x, como lo vimos en el análisis 1. O sea, ese valor de t tiene un dominio.
O sea, podemos decir que la curva dada por R de t, R vector, dada por R de t, una función, ¿no? Una función está dada por esto, o por esto si es en R cuadrado, que tiene un dominio para t, o sea, acá vamos a poner el dominio de t, que va de A a B. Este es el dominio de t, o sea que eso significa que t va de A a B, t mayor o igual que A y t menor o igual que B. Y esto arroja un vector que puede ser de R cubo o de R cuadrado según el caso. Según el caso que estemos analizando. O sea, cuando uno pone así, esta es la idea de función de análisis 1. Acá ponemos el dominio, acá ponemos el codominio. El codominio va a ser en todo caso o R cubo o R cuadrado según el caso, ¿no? Bueno, y el dominio de esta curva dado por esta parametrización t, por ese parámetro t, ese parámetro t es como si fuese la variable x de y igual a f de x de análisis 1. Y ese parámetro t tiene un dominio. Este sería el dominio de la curva. Dominio de la curva. Bueno, listo. Así podemos definir vectorialmente lo que es una curva. Esto o esto define un punto sobre la curva, dado un parámetro t que tiene un cierto dominio, como el dominio de cualquier función. Gráficamente, sí, gráficamente, para verlo en forma más intuitiva, podría ser esto. Yo tengo en 3 dimensiones. Y, X y Z. Como aparece en el GeoGebra, ¿no? Aparece y X y Z, ¿no? Esto sigue, esto es X, esto es Z, en ese orden. Bueno. Supongamos que tenemos una curva. El vuelo de una mosca describe una trayectoria. Un hilo suspendido en el espacio. Una cuerda, un cable. Bueno, son ejemplos físicos para entender lo que es una curva. Bueno, supongamos el vuelo de una mosca que describe una trayectoria, ¿no? La mosquita que molesta, o el mosquito que molesta y te pica. Bueno, supongamos que el mosquito está acá y hace toda esta vuelta y se llega acá. Bueno, describí una trayectoria, una curva suspendida en el espacio. Supone que yo no veo la curva del mosquito, pero me imagino que la trayectoria sí una curva, ¿no? Si el mosquito, no sé, tira, no sé, humo de color, describiría un color, ¿no? En el aire, una pavada. Experimento imaginario, una locura, un mosquito no puede tirar humo de color. Pero bueno, esto describe una trayectoria. El mosquito describe una trayectoria en el espacio. Bueno, empezó acá y terminó acá. Bueno, obviamente no termina, el mosquito se va, supone, y sigue describiendo una curva más larga. Pero supongamos que sacamos una foto en ese momento, o filmamos y vimos que recorrió esto que está acá, y bueno, y ahí cortamos la grabación, o el video. Bueno, listo, esa es la trayectoria que describió en ese tiempo, ¿no? Bueno, supongamos que a tiempo t igual a 0, supongamos que se mide en segundos, ¿no? Tiempo 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Tenemos un cronómetro que medimos a tiempo t, supongamos, asociamos el parámetro t al tiempo, 0 segundos, por ejemplo, el tiempo de reloj. Hace así a un segundo de grabación con el celular, llegó acá. 0 segundos y a un segundo. Pongámosle magnitudes físicas. Está bien, en geometría no se pone magnitudes físicas, pero para hacer una idea más clara, ¿no? De la cosa. Entonces, empezó acá el mosquito, hizo toda esta trayectoria que indico así con flechita, y llegó acá. Bueno, eso es una curva. Esa curva es una trayectoria que describe el mosquito. Empieza en t igual a 0 y termina en t igual a un segundo. Después corto el video, chao, me fui a tomar café o dar una vuelta, no sé para qué filmé al mosquito. Bueno, quería dar un ejemplo. Y esta es la curva. La curva C. Bueno, listo, muy bien. Interesante.
Todo el mundo preguntaría, ¿dónde está el mosquito? ¿No lo dibujaste? No importa. Voy a poner t igual a 0 segundos acá porque quiero agregar. Bueno, empezó acá, t igual a 0, hace toda esta trayectoria, llegó acá, listo. Bueno, nosotros podemos ver, esa es la posición inicial, ¿no? Del mosquito cuando uno está filmando la película. Y esa posición tiene que ver con este vector que estoy diciendo acá. O sea, este vector que está acá, no es otra cosa que R evaluado en t igual a 0. O sea, va a ser X evaluado en 0, o sea, donde dice t pongo un 0, Y evaluado en 0, y Z evaluado en 0. O sea, donde dice t pongo un 0. Bueno, eso me va a dar las tres componentes de este punto, que es el punto inicial. Eso va a ser el vector R de t0, que me está dando las coordenadas de este punto. Me está dando las coordenadas de este punto. Vamos a ponerlo así, si es mejor. O sea que esto me está dando, vamos a poner la rayita arriba, las coordenadas de este punto que está acá. La posición inicial del mosquito. Después se hace la trayectoria y tengo otra posición, dada por este otro vector. Ese vector me indica la posición del mosquito a un segundo. O sea que el vector que tengo que trazar ahí es t en un segundo, t igual a 1, pongo, no pongo un segundo. Entonces esto va a ser x de 1, y de 1, z de 1, o sea, reemplazar t por 1 acá, en las tres componentes. Ya está. Obviamente que hay puntos intermedios, acá, 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 y en cada punto intermedio también puedo trazar un vector que sale del origen e indicar la posición del mosquito a un cierto tiempo, bueno, no sé, entre 0 y 1 segundo, qué sé yo, a los 0,5 segundos, a los 0,2 segundos, a los 0,80 segundos, qué sé yo. Acá es una línea de trazo continuo, hay infinitos puntos, uno contiguo con el otro, es una curva completamente continua, y entre 0 segundos y 1 segundo puedo trazar un montón de puntos, y cada punto me indica un vector que es la posición del mosquito en ese tiempo. Esto es la idea de una curva, visto desde un punto de vista físico, porque estoy tomando el ejemplo físico del mosquito, bueno, podría ser una soga común y silvestre también subtendida en el espacio, o un cable, ¿no? Que va de un punto al otro, subtendido en el espacio. Cualquier ejemplo físico vale, para entender la idea intuitiva de lo que es una curva. Porque muchas veces los libros de matemáticas o de geometría es muy rigurosa la definición. Entonces digo, dame un ejemplo a gritos. Y siempre los ejemplos geométricos y ejemplos físicos también, o sea, de la física, ayudan muchísimo a interpretar lo que un geómetra, un matemático quiere decir. Bueno, esto es un ejemplo en tres dimensiones, porque esto está bien en R cubo. También puedo tener un ejemplo en R cuadrado, pero se supone que es lo mismo, la única diferencia es que va a haber dos componentes. Supongamos que el mosquito, no sé, vuela en un plano, sobre un plano. O un mosquito vuela sobre la mesa, cosa que no lo vamos a ver nunca. Tenemos que agarrar una hormiga. Ejemplo de hormiga. La hormiga va por el suelo, ¿no? Supone que las hormigas van en forma rectilínea, ¿no? Siguiendo todo un caminito. Pero supongamos una hormiga perdida por ahí, esas hormigas viajeras que investigan dónde está el alimento. Ustedes ya saben de lo que estoy tratando. Y una hormiga que bueno, se desplaza así, en forma curva, pero sobre el piso. Y sobre el piso es dos dimensiones, es R cuadrado. Bueno, ese es otro ejemplo. En vez de ser un mosquito, es una hormiga que va paseando por ahí, por el piso. Y el piso es R cuadrado, es el plano. Bueno, básicamente es esto. Voy a cortar 20 minutos de video. Esta es la introducción sobre la definición formal de curva. Y este es un ejemplo físico, más bien, como los ejemplos físicos que comentamos y pensamos en voz alta. Pero vamos a ver ejemplos ahora intuitivamente geométricos, ¿no? Más contundentes, porque esto es matemática, geometría, analítica.
vectorial. Y vamos a ver ejemplos matemáticos, o sea, ejemplos geométricos de curvas que hemos visto en regiones en el plano, porque hemos visto un montón de regiones en el plano, hemos visto dominios de funciones de dos variables, hemos visto, sobre todas las cosas, cuando hemos visto, bueno, en los últimos videos, optimización, cómo se intersecaban dos superficies y formaban una curva. De curva hemos visto un montón de cosas. Bueno, análisis 1, lógicamente, los videos de análisis 1 de las curvas eran las funciones. Bueno, igual a f de x, bueno. Pero vamos a dar ejemplos contundentes, ya que estamos haciendo análisis 2, sobre curvas en el espacio. Ya que hemos visto algunas de ellas, viejos videos, pero vamos a dar ejemplos para entender intuitivamente, o sea, cómo aplicar esta definición clara y concisa de lo que es la curva, ¿no? Esta es la definición de lo que es una curva, pero vamos a ver ejemplos geométricos para poner en acción esta definición. Así que bueno, los espero en el próximo video y no se dejen picar por el mosquito. Simplemente fue un ejemplo para entender lo que es intuitivamente una curva, pero ahora vamos a hacer ejemplos geométricos tipo ejercicios de geometría analítica que bueno, son importantes a la hora de no solamente analizar topológicamente lo que es una curva, vectorialmente lo que es una curva, sino a la hora de cuando estudiemos máximos y mínimos condicionados, entender qué significa esto de los máximos y mínimos condicionados a través de lo que son los multiplicadores de Lagrange. Este ingrediente sobre curva, desde el punto de vista teórico, va a ser importante para poder entender qué es un multiplicador de Lagrange, ese famoso lambda que aparece cuando uno hace extremos condicionados. Bueno, a eso apunto, por eso doy este ingrediente geométrico fundamental que es la idea de curva. Vamos al próximo video y vamos a ver ejemplos. Chau, chau.